Bienvenidas y bienvenidos a La Script, el programa de cine, series y la vida misma. ¿Qué está pasando en la vida del audiovisual estas semanas? Bueno, pues ceremonias, votaciones, los Feroz, los Carmen, los Goya, que está muy bien las ceremonias y las alfombras rojas, pero ¿para qué sirven las galas? Las galas sirven para recordarnos, para recordaros a vosotras y a vosotros las grandes películas y series de la cosecha anterior. Hoy recibimos a Carolina Juste, que aspira a 2 Goyas en esta edición, primero por La Infiltrada y luego por un cortometraje documental. Y yo quería recomendaros las películas que también han forjado a nuestros invitados. Os recomiendo Carmen y Lola, de Arantxa Echevarría, la misma directora de La Infiltrada, que está en Netflix. Y nuestro segundo invitado es Pol López, actor catalán de teatro, súper veterano, ha hecho Suro, es muy polifacético y viene a celebrar una de las grandísimas series del año, que es Nos vemos en otra vida en Disney+. Nos vemos en otra vida. Él interpreta a Emilio Trasorras, el exminero que dio los explosivos a los terroristas yihadistas del 11M de 2004. Y esta serie de los hermanos Cabezudo me pone en conexión con la gran obra que os recomiendo. Está en Movistar Plus, se llama Crematorio. Muchos la habéis visto, muchos no. A lo mejor os suena, pero no habéis entrado a verla y tenéis que verla, porque es la gran obra, basada en la novela de Chirves, que te hace entender la corrupción inmobiliaria de España, en este caso valenciana. Es una serie incómoda, sí, muy incómoda, como Nos vemos en otra vida, como Patria, como Fariña. Son series que hablan de la parte oscura de nuestro país. Así que ya tenemos por aquí a nuestros invitados, a Carolina Juste y a Pol López. Empieza La Script y, como siempre, sabéis que podéis verla y escucharla en todas las plataformas, pero en Podimo sin publicidad. Así que empiece La Script. Cuando cumplió 2 años ya había aprendido a leer. A los 3 sabía escribir. Cada minuto de su vida estaba organizado según un plan. A los 14 comenzó estudios en leyes, medicina y filosofía. A los 17 se convirtió en la abogada más joven de España. Pues ya tenemos por aquí a Carolina Juste. Hola, Carolina. Hola. La mujer que está nominada en 2 categorías, Mejor actriz protagonista por La Infiltrada y Mejor cortometraje documental por Chao Bambina. ¡Pero qué desayunas! ¡Pero qué alegría es esta! ¿Qué desayunas? Tomo muchas vitaminas. ¿Tomas muchas vitaminas? Tomo muchas vitaminas, sí. O sea, estamos grabando a las 4 de la tarde y viene con una manzana. No tomas muchas vitaminas. Tomo mucha vitamina. Descanso muy bien. ¿Duermes bien? O sea, sí. O sea, yo la ansiedad durante la mañana, pero yo llego a mi casa a las 9:30, 10 he caído. O sea, tus cosas circadianas, eso es súper importante. Súper importante. Lo que pasa es que en invierno es imposible, porque en invierno a partir de las 6 ya es de noche. Ya. Y irte a dormir a las 6 no puedo. Pero tú lo harías, como siguiendo a los animalillos que se duermen. Yo se va el sol y dejo de funcionar. Ostras, eso me pasa a mí, no tanto, ¿eh? Pero en cambio, madrugar no tengo ningún problema. ¿A qué hora te levantas? A las 6 normalmente. Madre mía, o sea que eres alondra total. Sí, o sea, a las 6 me levanto cuando tengo que trabajar, quiero decir. Claro. Un día normal igual, pero si no tengo que trabajar, a las 8 como muy tarde estoy de pie. ¿Y qué estado mental, o sea, por qué tienes la energía de estar metida en tantas cosas? No, es que tengo lista de cosas. O sea, dice, no, es que ahora vas o vienes del teatro. Vengo. Viene del teatro porque va a hacer Caperucita en Manhattan, en la Abadía, que es la novela de Martin Gaite, el día 23. El día 23 de enero estrenamos, sí. Bueno, habrá pocas entradas. Pillarlas. Pero que vengan. Exactamente, que es pillarlas. Pero, ¿qué te da? ¿Qué te ha dado ese cuento de Martin Gaite? Porque es un poco como, o sea, el plan de este cuento me ha dado esto. Pues mira, es curioso porque cuando me llamó Lucía y me dijo que quería hacer directora. Lucía Miranda, que es la directora de La Función, que es fantástica, es un ser humano que yo
no doy crédito de la inteligencia, la bondad, el amor, y va siempre 3 pasos por delante de cualquiera. Es muy guay. A mí, yo creo que Caperucita Manhattan fue de las primeras novelas que me dio mi madre. Y no me interesó mucho, fíjate, de adolescente. Me pasó que yo creo que estaba en una época más canalla, ¿no? Estaba en esa época en la que tú quieres todo sangre y no sé qué. Y cuando me llamó Lucía yo sentí que tenía una conexión emocional aún así. Y me la volví a releer y dejó un pozo de ternura triste la novela. Y luego ya empezando a trabajar en la obra y entendiendo el mundo que había alrededor de Caperucita y de Carmen, me conectó muchísimo, y creo que Caperucita para mí ahora mismo habla del amor de una madre a una hija y del amor de una hija a una madre, claro. Y del miedo. A mí yo lo recuerdo, es que la leí hace muchísimo, pero la recuerdo como una especie de antídoto. De antídoto al miedo. Sí. Hay una cosa que se repite mucho, ¿no? De no tener miedo. Bueno, al final, Caperucita, o sea, la historia concreta de la novela es Sarah Allen en búsqueda de ser ella misma, en búsqueda de la libertad, ¿no? Por eso está en Nueva York y toda esta historia con Miss Lunatic y la Estatua de la Libertad. Pero sobre todo creo que es un relato para las jóvenes, de impulso en positivo, ¿sabes? De no tengáis miedo, o sea, salid, vivid y vivid. Y eso me parece hermosísimo, y creo que es una de las cosas muy chulas que los espacios teatrales de Madrid se hagan funciones que son para adultos, pero también para adolescentes, y también con calidad, ¿sabes? Como claro. que son también, creo, los espacios públicos y los teatros a los que normalmente nosotros vamos porque vamos a ver las funciones, pues que de repente esa función la pueda ver desde una persona de 12 años hasta alguien de 80, que cada uno saque una lectura diferente, pero que tenga un mensaje que les cale. Claro, no, y yo creo que la adolescencia, yo sí que leí mucho a Martín Gaite en mi adolescencia, y a mí me parecía Martín Gaite como una mujer muy valiente. Y muy moderna. Sí, súper moderna, sí. O sea, desde los usos en la posguerra, o sea, me parecía como que miraba la vida de una manera valiente, incluso ir con sus boinas me parecía valiente, porque entonces Madrid era todavía mucho más pueblo que es ahora, y entonces claro, tú estás ahora preparando la función, pero también estás recogiendo, estás en plena cosecha. Cosechando el 2024. Eso yo digo, hay años de siembra y años de recogida. Pues 2025 vamos a recoger. O sea, estamos en el día de... Es que tengo hoy una amiga mexicana que me mandó el Día de Acción de Gracias un mensaje precioso. ¿Ah, sí? Claro, y dije, mire, alguien que hace una acción de gracias que me conmovió, y yo dije... Pero qué verdad es eso de dar las gracias. Del agradecimiento. ¿Y qué te ha pasado en el 24 para que tengas esta cosecha? Yo creo que haber construido relaciones muy hermosas. Porque no creo que esto haya venido única exclusivamente de mi trabajo. O sea, creo que tanto la Infiltrada es porque yo había construido una relación con Arantxa, una relación de amor y confianza mutua, en la que de repente llega ese proyecto y ella tiene clarísimo que quiere que lo haga yo. Y Chao Bambina, el cortometraje documental, es igual, es un amigo mío que es afiñeco, que él sí que es director. Cuando iba a empezar todo este proceso suyo de transición, me dijo, me apetecería mucho grabarlo juntos. Y no fue, al principio dijimos, pues vamos a coger un teléfono y vamos a empezar, ¿sabes? Al principio fue así, fue con un teléfono. Bueno, Chao Bambina, que está en Filmin. Sí, está en Filmin. Está en Filmin, es el cortometraje por el que eres candidata, que es la transición que hace tu amigo Afiñeco. Y que es muy interesante porque hemos visto muy pocas transiciones hacia chico, te decía antes, y entonces cuéntanos un poco esto, que me parece precioso el titular de estoy cosechando por haber sembrado amistad, ¿no? Sí, creo que ha tenido que ver con eso realmente, porque han sido proyectos, y también hice una cosa teatral con un amigo mío, con Enrique Don Fazwick Carri, que hablaba sobre el acoso escolar y el bullying, y Chao Bambina es
Pues eso, es el proceso de encuentro, yo le llamo el proceso de transición técnicamente, ¿no? de un chico trans. Y para mí, Ciao Bambina es un acto de reconciliación y es un acto es un ejercicio de amor propio, o al menos de la búsqueda de eso, ¿sabes? Como que decimos una frase que luego se nos ha quedado siempre, como que es la búsqueda del metro cuadrado de paz. ¿Sabes? Que hay mucho ruido fuera, hay muchas cosas que suceden, hay muchas formas de habitar lo trans y hay muchas formas de transitar, pero al final lo importante es que tú encuentres un metro cuadrado de paz que te haga descansar. Claro, hay una carta que Afi, que es Rafaela, le escribe a Rafaela, que es cómo ha salido de ella, para ser él mismo, ¿no? Total. Que decíamos, que me decías que es una carta que todas y todos nos podemos escribir a nosotros mismos de cómo nos hemos quedado atrás, yoes del pasado. Totalmente. Y que es o sea, es brutal, me parece muy difícil captar esa intimidad. Sí, bueno, o sea, lo hemos hecho desde la idea de que sí, entendemos que estamos haciendo un cortometraje documental que se verá, pero para mí, y hay un momento que lo digo, que eso no está, que yo le dije, a mí esta película me da igual, a mí lo que me importa eres tú, ¿no? Claro. Y ya que estás aquí y estamos brindando, porque una de las cosas que Afi sí quería era hablar de referentes de lo trans masculino en positivo, claro. ¿Sabes? Y generar referentes buenos y generar referentes saludables. Yo lo que le decía a Afi todo el rato es, lo importante aquí es tu proceso emocional y yo vengo a captar ese proceso emocional. Total. Entonces yo le dije, escríbete una carta. Siéntate, haz 3 respiraciones profundas y escríbete la carta a ti mismo, ¿sabes? No es una cuestión de género y es me despido de un género para evitar el otro, que también, porque vamos fluctuando ahí. Es más como, déjame paso, o sea, me doy a mí ahora el espacio de habitar lo que yo soy ahora. Lo que yo soy ahora me Exacto. Parece tan interesante y claro, también yo cuando hablábamos de esta transición pienso, ¿cómo tiene que ser pasar de ser a ocupar el lugar, el espacio de los hombres? Claro. Que yo a veces lo envidio. O sea, el espacio de los hombres a mis años... Sí. Ahora, fíjate, yo soy una feminista muy tardía, porque yo creo que solamente sobrevivía y pienso, qué suerte, ¿no? Ese espacio de credibilidad. Sí. Y eso como... Porque también entra y dice, estoy montando el largo. Estamos montando el largo. ¿Cómo se llama el largo? Porque va por de ahí. Sí, o sea, estamos en proceso, ¿eh? No está como la peli tal, estamos todavía haciendo muchas cosas, vamos montando, todavía hay cosas que rodar, estamos como ahí. En principio se llama Este cuerpo mío. Y habla sobre todo de esa búsqueda, ¿no? Vale, con Ciao Bambina hemos hecho este ejercicio de reconciliación, de encuentro, de decidir empezar a ser lo que soy, ¿no? Y ahora es cuál es esa búsqueda, cuál es esa masculinidad, qué significa ser un hombre. Que, por ejemplo, nosotras como mujeres y el feminismo nos ha dado años y años y años de repensarnos y de repensar la feminidad y repensar lo que significa ser una mujer, ¿no? O sea, sobre todo a nivel social y político, pero en realidad, si tú te pones a preguntar, a hacer la pregunta, ¿qué es ser una mujer o qué es ser un hombre? A nivel emocional. O sea, a nivel de ser, sí. Yo no sé responderte. Sé qué significa cuando salgo a la calle. Sé qué significa en derechos. Sé qué significa en puestos de trabajo, en agresiones, ¿no? Pero si yo me pregunto a mí misma dentro, yo qué sé, ¿no? Entonces, esta es la pregunta, y además es una pregunta que se les hace mucho a las personas trans, pero no se nos hace al resto de personas, ¿sabes? Como que creo que es guay una reflexión conjunta y creo que además... Creo que estamos muy en el intermedio todas las personas, ¿no? Porque yo habito lo masculino y habito lo femenino. Oh, claro. Y creo que la palabra es importante para generar realidad, pero creo que a veces, esto es una cuestión mía, la definición me ha limitado y me limita muchísimo, porque yo qué sé la vida, ¿no?
Pero bueno, las palabras te ayudan a crearte, ¿no? Sí, total. Y es verdad que esa pregunta, sobre todo que venimos de un espacio, de un ruido total, que por ejemplo con lo de las TERF, y Sí. o sea, que es que dices, bueno, a veces yo he dicho, bueno, porque yo estoy totalmente súper a favor de la ley trans, pero también soy súper a favor y además entiendo que el sufrimiento de las personas trans ha sido inmenso y yo están totalmente, yo estoy en su lado y ellas están o ellos en el mío. Pero es verdad que la identidad de qué es ser una mujer, Claro. bueno, es una cosa tremenda. ¿Y qué es ser un hombre? Claro, pero también. a mí me parece una reflexión chula, ¿no? O sea, creo que es el siguiente paso que tenemos que dar como sociedad y no sé, es que yo soy muy hippie, como me dice a mí Afi, que yo soy más cuántica en ese sentido, ¿sabes? En el que yo a mí misma me concibo como todo y como nada a la vez, ¿sabes? Como que qué es ser un hombre y qué es ser una mujer son constructos que hemos denominado socialmente para ocupar tal, pero a nivel interno, Total. realmente yo porque incluso si hablamos de los cuidados, también te puedo decir que creo que los cuidados tienen que ver, no es una esencia biológica, No. es una cuestión cultural. Y para mí casi todas esas cuestiones son culturales. Entonces, si nos ponemos a filosofar, a esto es a lo que yo voy. Claro. O sea, si empezamos a hablar de filosofía y sobre conceptos que tienen que ver con el ser, amiga, o sea, es que podemos venirnos arribísima y no entender nada. Y es fuerte por eso, porque de repente en esa búsqueda de la masculinidad me parece muy guay, en el caso de las personas trans, cómo están rompiendo con muchos patrones de esa masculinidad más tóxica, porque se enfrentan a ella. Porque de repente es como que están ahí y de repente hay cosas que dicen... Ah, mira, esto que yo antes rechazaba también de alguna manera, estoy empezando a entenderlo, y luego lo que hablábamos, ¿no? Como de repente habitar lugares en los que de repente también pues eres más escuchado por los hombres, siempre y cuando no sean gente terfa, evidentemente, o fascistas. Fachas totales. No, pero es verdad que el debate trans nos ha ampliado. A todo el mundo. Claro, a mí me ha ampliado mucho vistalmente, y entonces me parece... Y que es guay como replantearte la pregunta hacia ti misma, porque yo creo que una de las cosas chulas que están pasando con el movimiento trans es que de alguna manera nos libera a todos de la opresión del género. Totalmente, te da ese... Porque malestar de género hemos tenido, vamos, al menos las mujeres... No. Nos la hemos comido entera, pero sin parar. No, me gusta que además, por ejemplo, en el documental hablas de la disforia de género, pero también hablas de la dismorfia, que es esta visión distorsionada que tenemos muchas de nuestra propia, de nuestro propio cuerpo, y cómo ese odio a nuestro propio cuerpo forma parte de nuestra cultura de mujeres. Sí, hace poco yo no sé qué actriz era, no me acuerdo, una de estas divinas, que pues ella tenía ya pues 50, 60, estaba por ahí y decía, es que me he dado cuenta de la cantidad de tiempo que he perdido pensando en esto. Fíjate. Y a mí, por ejemplo, me pasa que yo tengo que hacerlo cada día, o sea, tengo que recordarme cada día que yo no soy eso, o sea, que yo no soy única y exclusivamente esto, pero esa educación la tenemos. O sea, la educación de estar absolutamente pensando en nuestro cuerpo, en cómo nos vemos, en cómo nos vestimos, en cómo tal. Y yo lo que me pensaba es, digo, es que a mí me genera muchísima ansiedad pensar que cuando cumpla 70 años, toda mi energía la haya gastado ahí. Porque yo me pillo a mí misma, porque yo la teoría me la sé que te cagas, y yo lo sé todo perfecto, y hago el ejercicio constantemente de intentar tener una seguridad en mí misma, amor propio, todo esto lo sé. Pero la realidad es que el machaque es enorme. Total. Pero a mí me genera mucha ansiedad pensar que la mayor parte de mi energía se ha gastado en pensar en eso. Y luego, cómo me he hundido a mí misma, cómo me he escondido, cómo me he ocultado, me parece, sí que es fuerte. Yo creo que estamos viviendo un año interesante porque, por ejemplo, películas como La Sustancia, en la que Demi Moore pega se reflexiona sobre las burradas que hacemos. Bueno, el otro día en una cena de Nochevieja, una chica de mi edad me decía que se quería operar las ojeras, pero que iba a estar 2 semanas con los ojos negros. Y claro,
yo pensaba, pues no sé si quiero estar 2 semanas con los ojos negros, que está genial porque yo me las querría operar, pero no me las opero porque no quiero estar 2 semanas con los ojos negros. Sí, no sé, encontrar el metro cuadrado de paz. Claro, entonces yo digo, mira, yo ya estoy aquí y ya esto es mi pelo, esta soy yo. Sí, yo lo que creo es que, a mí lo que creo que la reflexión tiene que ir por otro lado, porque el sistema sabe mucho, el sistema al final gana, tío, y al final encuentra la manera de seguir sacando dinero de que nosotras nos odiemos a nosotras mismas. No, eso exactamente. Y no puede ser que luego, evidentemente, no hay que señalar, ¿no? Porque si nosotras ya bastante somos castigadas y juzgadas por cómo somos, y al final tú estás en ese lugar, tampoco te voy a machacar por estar en ese lugar y hacerte lo que sea. Pero creo que la conciencia y las charlas y el esfuerzo tiene que ir a que las empresas no dupliquen su dinero. De repente, los últimos datos de los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes eran horrorosos, o los primeros retoques de chavalas súper jóvenes. Sí. Y tú dices, si empiezas eso, ¿cómo vas a llegar aquí? Y luego es que la vida, lo que pasa, pasa. O sea, que nos hacemos grandes, es que está pasando. No, y además no, está bien envejecer, lo malo es morirse. Mejor envejecer que no hacerlo. Exactamente, o sea que tal. Bueno, La Infiltrada. Bueno, La Infiltrada ha sido un pedazo fenómeno que mira qué cara pones. Esta policía infiltrada en ETA durante 8 años, renunciando a todo, que no sabíamos nada de ella, que ha sido una sorpresa total. ¿Cómo estás relacionando tú con el fenómeno La Infiltrada? Fíjate, es que no entiendo nada. No, muy bien. O sea, mira, yo a mí cuando me llamó Arantxa y me dijo, ¿te metes en este embolado conmigo? Porque es un embolado, o sea, seamos honestas. Y yo le dije, pues cariño, ¿por qué eres tú? Porque además cuando yo le dije que sí, yo todavía no había leído el guión ni nada. O sea, le dije que sí porque es Arantxa y porque confío en ella 100%. Porque has hecho 4 de sus 5 pelis. Claro, entonces confío en ella 100% y si nos tenemos que hostiar, yo le dije, cariño, si nos hostiamos juntas, está todo bien. Y de repente, el primer fin de semana, o sea, de hecho, antes de empezar la peli yo decía, bueno, sí. O sea, la peli evidentemente está bien y Arantxa es muy inteligente y de repente genera un thriller que funciona súper bien y además una historia de personajes y es muy lista, es que Arantxa es muy lista. Pero yo no sé, pero de repente el primer fin de semana cuando me escriben a mí... Bueno, es que ya debes ir por los 8, o sea, haber superado los 8, o sea, una cosa tremenda. Pero fíjate, yo hay una cosa que he sentido con Arantxa, es que ese éxito en un thriller que también pertenece a lo masculino, que ha sido un poco percibido incluso por la industria como esto lo hace Calparsoro y tal. No sé si en ese sentido es fuerte porque habéis ocupado. Está guionizada, producida, o sea, escrita, producida, dirigida y montada por una mujer, La Infiltrada. Eso es fantástico. O sea, a nivel de conquista de espacio es divino, o sea, y sin sexualizar a los personajes femeninos, que en los thrillers pasa un poquito. Y entonces que de repente, o sea, para mí la conquista es contarle al mundo y contarle a los productores, que son luego los que van a buscar los dineros para dárselo a las directoras, decirles, mirad, lo hemos hecho, ¿no? Se puede. O sea, si hay una persona que tiene los medios, puedes hacer una peli de calidad y que el público vaya a verla. Porque esto es lo increíble. O sea, con lo que cuesta, por el amor de Dios, con lo que cuesta que ir a las salas, con lo que cuesta llenar una sala de cine. Que de repente, o sea, si es que el otro día me llamó una amiga que acababa de ir a verla y me dice, está el cine lleno. Fíjate. Y la peli se estrenó en octubre. ¿No? Y la gente va al cine y no es por nada, pero la gente no va a ver películas de un director de Calparsoro o de Arantxa. O sea, la gente va al cine porque le he dicho, es un thriller que mola. Sí, porque ha funcionado, porque de repente es como que el boca a boca ha funcionado. Y yo tenía mis reparos precisamente por la temática, porque bueno, a mí me gusta pensar que estamos súper preparadas para hablar de ETA y para hablar de lo que hemos sido como país, pero a veces no sabes, porque todo el mundo se crispa un montón, ¿no? Y entonces yo pensaba, bueno, no sé si la gente se va a querer realmente acercar a ver una peli sobre ETA, ¿sabes?
La script está producida por Quinótico. En esta casa se han hecho unas mesas de los equipos de la temporada de premios, y David Martos condujo una de las mesas en las que estabais las actrices de cine, y saltó el tema del Me Too. Aisha, tenéis que verla, ponéis a actrices, mesas redondas Quinótico, y Aisha Villagrán le prendió fuego y dijo: en España ha habido, pensábamos que iba a haber una un Me lista. Too, y aquello se incendió. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Había actrices jóvenes que estaban cabreadísimas. ¿Qué es ese Me Too que está debajo de la mesa? Mira, yo entre lo que sé y lo que me han dicho es como mucha información. A mí lo que yo creo que sucede es que cuando sale el primer nombre, ¿no?, que todas sabemos, se genera un revuelo enorme y bueno, no es verdad. Me retrotraigo. Antes de Carlos Bermúdez. Sí, nosotras llevamos ya... nosotras hablamos entre nosotras. Este es el tema. Nosotras hablamos entre nosotras, las mujeres hablamos entre nosotras. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos muchos nombres. Porque, vamos a ver, es que vivimos en este mundo. Y a casi todas las mujeres hemos sufrido violencia machista. Y en este oficio es verdad que lo que yo creo que pasa es que tiene un caliz, o sea, una cosa muy concreta que tiene que ver con ese abuso de poder y con ese ego y esa jerarquía. Pero además de eso, hay comportamientos machistas y misóginos como fuera. Sí, como en las fruterías o en los hospitales. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotras lo que sí que yo sé son muchos nombres. Porque una compañera me ha contado esto, otra compañera me ha venido, ¿no? Entonces se va corriendo la voz. Ahora, lo que sí que yo no sé es cuál es el nivel de esa lista que se supone que hay que va a salir. Hombre, a mí me pareció muy interesante que, no sé si fue Alba Planas, que decían que es que había un chat entre actrices. Hay varios. Que dicen, que no vayas a este casting, no vayas a tal, y dices, ostras, sí que hay un Me Too debajo de la mesa, y yo creo que hicisteis muy bien en hablar de él, porque existen, ¿no? Estas brujas existen. Pero vamos, ahí estamos todas, que lo tenemos todo clarinete. A ver. La cosa está, o sea, hay dinámicas que hay que modificar y lo que hablábamos el otro día en la mesa, o sea, a mí lo que me interesa es que vengan nuestros compañeros y empiecen a plantarse también entre ellos, porque nosotros hablamos entre nosotras, pero ellos hablan entre ellos. Esa es mi pregunta, ¿sabes? Y lo digo desde el amor total, o sea, están estos compañeros nuestros que de repente ven este tipo de comportamientos y paran, ¿sabes? O que ven a alguien pasarse y paran. Eso, ¿sabes? Bueno, están teniendo este tipo de charlas, o sea, están teniendo este tipo de charlas que estamos teniendo nosotras, pero no para defenderse, sino para verdaderamente modificar los patrones de comportamiento, porque yo no puedo condenar a nadie para siempre, para toda la vida, pero cariño, asume, ¿no? O sea, claro. Asume, hazte responsable, hazte cargo, mírame a la cara, dime, yo he pasado por aquí, yo he participado de esto, yo he hecho esto, me he dado cuenta, entra en conciencia y a partir de aquí, venga, vamos a construir. Sí, luego hay un discurso de todos los hombres tienen miedo, y entonces me decía el otro día un amigo, no, yo no tengo miedo. Hay tíos que no tienen miedo, o sea, que falta una conversación entre ellos. Pero falta muy... Y además, es que todos los hombres tienen miedo. A mí me da un montón de rabia porque digo, vamos a ver, en serio, en vez de estar fijándonos en lo importante, que es el patrón de conducta que habéis tenido durante años, que ya no toleramos, en vez de estar pensando en la cantidad de compañeras que han sido agredidas o las veces que ustedes han visto agresiones y no han dicho nada, que a mí también me ha pasado, que sí. Yo también he estado en lugares en los que he visto comportamientos de mierda y me he callado porque entras en shock, porque tienes miedo, por lo que sea. En vez de estar en esta conversación, estamos en la conversación de es que ahora tenemos miedo, porque ahora no sabemos qué hacer, porque ahora tal. Es volver a desviar el foco y es volver a ponernos a nosotras la responsabilidad.
Sí, además el otro día Marta Anito decía, es que si todos son violadores, nadie es violador. O sea, vamos a ver, no es una generalización. Hay que cada uno que asuma su Claro. parte y que los que no lo sean, que apoyen. Exacto. Por favor, apoyad. Y te diré más, y el que lo ha sido, si a mí cualquiera de las personas que me ha agredido a lo largo de mi vida, fuera de aquí o dentro, se me sienta en una mesa y me dice, Carol, se me ha caído una ficha de cuando tenía 20 años y sucedió esto. Perdón, o sea, es que lo acabo de entender. Te aseguro que yo quiero no ser una persona rencorosa para el resto de mi vida y decir, ok, a partir de aquí podemos construir. Pero si tú estás diciéndome, no, es que yo no, chico, mira, vete a la mierda. Sí, porque el abuso de poder es verdad que lo hemos visto todos, yo desde luego, con todos los años que llevo trabajando, he visto en las redacciones cosas que me he callado. Bueno, pero abuso de poder que podía ser de tirar los tejos o de abusar del poder y de sí. tratar mal a alguien, que el abuso de poder es laboral también. Que sí, y que en este aprendizaje estamos todas y que yo puedo entender que alguna vez te calles porque yo sola enfrentarme a ese monstruo, al final la que vas a ser señalada eres tú, por eso hay que tejer redes en las que hablemos entre nosotras y que ellos también hablen entre ellos. Pues sí, la verdad es que sí. Mira, el otro día vi perdona que hago Dale. saltos mentales porque se me va la cabeza así. Y el otro día estaba viendo cuando tú recogiste el Goya por Carmen y Lola, que te lo entregaron, estaban todo el equipo de campeones que sí. fue maravilloso. Precioso. Porque César tiene esa tranquilidad, que pasan cosas ahí y tal. Y entonces, era la primera película de Arantxa Echevarría, a sus 50 años como directora, y tú tu personaje se llamaba Paqui y se lo dedicabas a las Paquis, a todas las Paquis. Sí. ¿Quiénes han sido las Paquis en tu vida? Ay, pues mira, así de primeras te diría mi prima Ana, que ha sido como una persona que ha estado conmigo siempre, que jamás me ha juzgado, que me ha acompañado desde un amor enorme. Mi madre, por supuesto. Tu madre que estaba haciendo... ella grabando con grabando frases. Con claro, el móvil libro. Es que, a ver, es que la amo con locura. Además, justo ella ahora se justifica. Dice, a ver, es que mi hermana estaba en África en ese momento. Entonces ella quería mandarle el vídeo a mi hermana. Entonces, ¡qué graciosa! Divina. Sí. O sea, las luego Paquis... las Paquis, también mi amigo Quique ha sido una Paqui para mí. O sea, mi amigo Enrique Cervantes, que yo creo que mi hermano... O sea, para mí las Paquis, así como por no concretar todo el rato, porque Esther Ortega, Vero, o sea, un montón de gente, para mí las Paquis son esas personas que saben lo mejor de mí y lo peor de mí y no me han juzgado nunca y me han acompañado y me han ayudado a crecer. ¿Sabes? Como esta gente que te ama a ti y que, obviamente, cuando te tienen que decir chula, te dicen chula, pero que esas relaciones honestas en las que te conoces las luces y las sombras de la otra persona y en honestidad te sientas a charlar y a intentar convertirte en un mejor ser humano, para mí esas son las Paquis. Las mías. ¿Y cómo fue tu llegada a Madrid? Porque tú eres de la Resat. Sí. La Resat es la mega escuela que entrar en la Resat debe ser más difícil que entrar en medicina. Más o menos. Entonces, ¿tú cómo te recuerdas, Carolina Yuste, no sé, viniste en tren, en autobús, te trajeron? Vine en autobús. No, yo vine en autobús. Y en realidad, todo esto yo quería ser bailarina. Porque yo hacía danza. Yo hacía danza contemporánea, hacía danza africana y no sé qué. Y entonces, cuando yo me quise venir a Madrid, porque yo me quería venir a Madrid, y entonces, conservatorio no daba porque yo no tenía técnica clásica suficiente. Entonces vi que en la Resat había un apartado de teatro gestual. Y entonces yo dije, bueno, pues escuela pública, Madrid, yo me presento a esto, y me vine con unas compañeras de Badajoz también. Me vine en autobús y no entré, me suspendieron, me pusieron un 2. Y yo me enfadé como un mono, porque además de que yo entrase dependía que yo me quedase en Madrid o no. Lo que pasa es que al final me puse chula, me puse cabezota y dije, me quedo.
me pongo a currar en una tienda, porque claro, en la Resat me daban una beca, entonces entre la beca y lo poquito que me pudiera dar mi familia, pues, pero claro, sin una beca, Madrid es puto carísimo. Ya. O sea, es muy caro y no te puedes permitir un piso, no sé cuánto. Entonces me puse a trabajar en una tienda y a la que trabajaba en una tienda conocía a un profe de interpretación. Y entonces dije, ay, espérate, que igual voy a ver que igual esto de decir texto, ¿qué onda? Y entonces me gustó muchísimo y al año siguiente me presenté por textual y ya entré. Ah, o sea que te pasaste un año en la puerta esperando. Sí, me pasé un año, me metí en una escuela de teatro aquí en Madrid y mientras trabajaba en la tienda estuve en una escuela de teatro y luego ya me presenté a la Resat. Y luego empecé a compaginar las dos escuelas, o sea, hacía la Resat y la otra escuela con este profesor. ¿Y con beca? Y con beca. O sea, que tú no has dudado de ti misma. O sea, quiero decir, perdona, pero es mucho. Apuesto por mí misma. Claro, a ver, en ese momento, o sea, a ver, mi familia son todos muy artistas, porque son todos muy artistas, pero nadie se dedica a ello, digamos. Y claro, de repente la niña, ¿cómo que es esto que se va a Madrid a estudiar teatro gestual o danza o teatro? ¿Qué va a hacer? Siempre desde el amor, o sea, no he tenido nunca esta historia familiar de mis padres no me apoyaban, no, para nada. Siempre súper a full, pero claro, con un susto evidente, porque es como, nena, cariño, no sé cómo te lo vas a montar. Pero yo es que soy cabezota. O sea, es muy interesante lo de ser cabezota porque quizá no nos enseñan a las mujeres, porque ser cabezota es decir, creo en mí misma y voy a tirar para adelante. Sí, y luego te diré más, creo que la ira es una emoción que a mí me ha ayudado mucho en eso. Ay, eso me encanta, porque es verdad que los terapeutas dicen que la tristeza es un mal sentimiento. Y la ira es el que te empuja al otro. Sí, para las mujeres, porque yo creo que en esto también estamos con los hombres y con las mujeres. Sí. Los hombres transitan mucho la ira y las mujeres transitamos mucho la tristeza. Sí. O sea que tú has manejado bien esos dos resortes. Bueno, a ver, depende del día, ¿no? O sea... ¿Y desde cuándo crees en la ira como fuerza? Pues desde que me hicieron creer que era lo peor que yo tenía de mí misma. Sí. Y a mí me machacaron mucho por la ira que yo puedo llegar a tener, que no es más... ¿En el cole? No, más mayor, más de adolescente y hace como, pues más con los 20 y algo o algo así, ¿sabes? En la escuela, lo típico. O sea, fueron muchas cosas, entre que el bullying que sufría en el cole, luego he tenido una historia de maltrato en mi vida, luego, o sea, es que tengo como todos los checks. Y luego en la escuela, cuando yo a lo mejor hacía improvisaciones en las que sacaba la ira, el enfado, siempre me decían, pareces una loca, pareces una histérica, pareces una tal. Y era como... estoy enfadada, ¿sabes? Y así me enfado yo, ¿qué quieres que te diga? O sea, todo el rato era como, no, menos, eso es demasiado, esa violencia tuya es demasiado. Claro, yo hay otro tipo de violencia con la que me llevo fatal. O sea, la violencia burocrática, la violencia civilina, la violencia que te habla súper bien, me pongo muy nerviosa. Me hace mucho daño, lo paso muy mal. La violencia un poco más explosiva, la entiendo, porque sé que tiene que ver con un salto y todo dentro de un contexto, por favor, que no se malinterprete lo que estoy diciendo, ¿no? Pero eso, entonces, a mí me habían hecho sentir muy mal por esa emoción que creo que tenemos todas las personas, que en cada una de nosotras se manifiesta de una manera. Entonces, a mí eso, que es histérica, que es loca, que es... Y entonces, claro, era una parte de mí que yo detestaba muchísimo. Y a la vez, yo sentía que esa parte de mí a mí me había sacado de muchos lugares muy de mierda. O sea, que había sido como ese empuje de enfado de decir, no, de aquí me voy, no, esto no, de aquí tal. Luego, evidentemente, esa ira tienes que transformarla en amor siempre. O sea, siempre, es el viaje, ¿no? Es como coger esa emoción, entender que eso es lo que te está pasando y transformarlo en amor y, por ende, en arte y en lo que hacemos. Y por eso hago Chao Bambina y por eso de repente me meto a hacer proyectos que tienen que ver conmigo o hago la función de teatro sobre el acoso escolar, ¿no? Que es como ese enfado y esa ira que yo traigo, ¿cómo puedo transformarlo en algo que no sea tóxico? Pero la emoción en sí, a mí me ha sacado de lugares muy de mierda. Es que es muy interesante porque la ira
visualmente tiene que ver con ocupar un espacio, que es, que es un tema que a las mujeres no nos han enseñado. Nos enseñan a cruzar las piernas. De hecho, los hombres siempre están con mucho más abiertos. Que nosotras. Y tú sí, yo sí que te he oído decir varias veces lo de quiero ocupar un espacio en la industria. O sea, y eso también forma parte de una conquista visual. Sí. O sea, sí, a mí me resulta que eso, ¿y eso de dónde ha salido de ti? Esa verbalizar ese concepto tan interesante de quiero ocupar un espacio. Creo que de charlar con compañeras. O sea, yo soy muy pesada con esta de conocerse a sí mismo, con el ser, con la filosofía, con el tal, con la cual, la física. O sea, me encanta todo. A mí la sabiduría y el conocimiento me fascina. Y a mí a veces me genera mucha ansiedad la idea de que yo hay un montón de cosas que no voy a aprender en la vida. Y a la vez, ¿te parece que se te hace corto y se me va? Se me va. Digo, ay, me encantaría de repente tocar el contrabajo, ¿sabes? O hacer no sé qué, y no me da tiempo. Entonces, creo que cuando en muchas conversaciones sobre lo que he sido y sobre lo que me he escondido y el miedo que he tenido a ocupar espacios para no ser maltratada o para no exponerme y que esa exposición me haga daño, creo que en esta conversación de repente ahí es donde nace. No, es que ocupar el espacio no es una cosa que tenga que ser mala, ¿no? O sea, ya, pero a mí siempre las mujeres a veces ocupamos los espacios pidiendo perdón, ¿sabes? Totalmente. Porque es como que no os sintáis muy atacados porque yo esté aquí, ¿sabes? Sí, y entonces te haces chiquita y te haces pequeñita y no molestar, no vaya a ser que el otro cuando sienta que su poder peligra te aparte. Y entonces yo no quiero ocupar los espacios desde la violencia, sí. ¿No? Quiero ocuparlos desde el amor. Pero no quiero que tengáis miedo a que si yo porque que yo ocupe este espacio no implica que tú lo vayas a desocupar. Bueno, algunos que lo desocupen, sí, que no pasaría nada, sí, también te digo. También han ocupado, por ejemplo, en el poder mucho espacio y habrá que ceder. Dos últimas preguntas. Una, los Goya, ¿cómo estás? Bueno, eres favorita en la... Somos muchas, ¿eh? Somos muchas, pero muy divinas, tú entonces, sí, ¿y tú te ensayas mucho los discursos? Nada. ¿No? No puedo. No. Es que no... Es que no... Como nunca me coloco en ese lugar, luego de repente mi amigo alguien me dice, ¿pero tú has pensado algo? Y yo digo, no he pensado nada. Luego me sale algo y a veces es bonito y otras veces no. Igual me pienso algo, yo qué sé. ¿Y quiénes de tus paquis van a ir a la...? Bueno, es que no sabes, que me lleva muchísima gente. Es que voy mucho con muchísima gente. O sea, no todo el mundo entrará a la gala porque ya sabemos, pero en general mis amigas siempre dicen que es Carol más 15. Porque somos una tribu, ¿yo qué hago? O sea, si llevo a una, tengo que llevar al resto. Entonces somos muchísima gente. El año pasado se hicieron hasta camisetas. No, son una banda Claro, divina. El año pasado saben aquel. Sí. Y otra cosa, que estábamos antes de la entrevista y me dicen, Maciel. Y sí. yo, pero Maciel, ¿qué Maciel? Maciel, la canción, la serie de Movistar Plus que ya ha rodado. ¿Qué tal? Divino. O sea, ¿qué tal meterte en Maciel? Ay, me lo he pasado súper bien. Esto lo ha dirigido Alejandro Marín, que es el director de Te estoy amando locamente, que para mí es una de las pelis mías favoritas de ese año. Me emociona un montón. Y de repente, pues eso, es una serie de 3 capítulos sobre la canción, sobre el La La La, que al principio le iba a cantar Serrat, que hace Marcel Burras increíble. Y luego, bueno, pues con toda esta historia terminó cantando la Maciel y demás. Y claro, a ti te llaman y te dicen que vas a ganar Eurovisión y a mí me parece un planazo, la verdad. Allá que te fuiste no dijes, porque no te pareces a Maciel, nada, cariño. Cero. No, como un huevo una castaña. O sea, no me parezco como un huevo una castaña. También les dije, esto lo sabéis, ¿no? O sea, parecerme no me parezco. Pero bueno, Alejandro me dijo, es que más no es un biopic, porque no es un biopic, es la historia de la canción, y de hecho el protagonista es Patrick Criado, que no es ni Serrat ni Maciel, es otro personaje. Y Alejandro me dijo, no quiero hacer, o sea, quiero la energía de Maciel.
¿sabes? Quiero esta cosa que tenía ella de la tanqueta de Leganitos y me dijo, y a mí me parece que tú eso lo puedes hacer muy bien. Entonces me lo he pasado muy bien. También ha sido muy difícil, ¿eh? Porque, claro, a Maciel la conocemos, es un personaje súper reconocible. Y entonces tienes que jugar en una línea de construcción del personaje que como te pases la has cagado, pero como no juegues ahí al borde, también la has cagado. Entonces yo no sé lo que he hecho. Espero que esté bien. Bueno. No, yo le decía a Alejandro, cada vez que terminábamos una toma, porque a mí no me gusta ir a combo ni nada, yo no me veo. No me interesa porque ya voy a empezar yo a hacer cosas que no tienen ningún sentido. Entonces yo siempre que terminábamos, le miraba, yo te confío en ti. ¿Está bien? ¿No estoy pasada? ¿Está ahí? Perfecto. Venga, vámonos. Ah, o sea que así ha sido. Sí. Bueno, entonces, ¿qué te queda por hacer en el 25? Que ya lo has hecho todo. Irme 2 meses a Badajoz con mi familia. Este es mi plan. ¿Tú eres bellotera? ¿Cómo Bellotera. se...? Bellotera. Madre mía. Bueno, es que no, es inagotable. O sea, yo ahora podría seguir por Extremadura y ya nos metíamos tal, pero llevamos 45 dale. y tú tienes que comer. Y yo tengo que estás con una manzana. Así que, bueno, Carol, muchísimas gracias. Carolina Yuste, tú sí que eres la tanqueta. La tanqueta de Badajoz. Gracias, nada, Bella. te veremos en los Goya, en todas partes. Nos vemos en todas partes. Y en el teatro. Y en el teatro, sí. Y nada más. Bueno, pues muchas gracias y seguimos en la script. Cuando cumplió 2 años ya había aprendido a leer. Oh, a los 3 sabía escribir. Cada minuto de su vida estaba organizado según un plan. A los 14 comenzó estudios en leyes, medicina y filosofía. A los 17 se convirtió en la abogada más joven de España. Bueno, pues después ya se ha ido Carolina Yuste y tenemos a otro de los actores del año, Paul López. Hola. Muchas gracias por venir a la script. Gracias a ti. No, esto estábamos comentando antes que la serie Nos vemos en otra vida de los hermanos Sánchez Cabezudo, que está en Disney Plus, se estrenó en marzo, en el 20 aniversario de los atentados y llega hasta aquí con una fuerza. Bueno, cuéntanos un poco cómo la serie cuenta la rama asturiana de los atentados del 11M de 2004, de precisamente Emilio Trasorras, al que tú interpretas, que es un personaje dificilísimo, y yo me imagino que te lo han preguntado 1000 veces, pero yo te lo pregunto una vez más. ¿Cómo abordas ese hombre que está en la cárcel, además? O sea, que además vive y está en la cárcel. Sí. Mira, lo abordo con lo que estaba escrito, ¿no? Quiere decir que lo que estaba escrito ya estaba muy bien escrito y ya estaba escrito el comportamiento. Entonces, a partir de lo que hay, intentar encontrar lógicas a ese comportamiento, cuestiones internas muy a partir de la sugestión y la imaginación, quiero decir, para encontrar la lógica a ese comportamiento tan aparentemente caótico, tan aparentemente dispar, diferente. Sí, porque este hombre es un psicótico, o sea, era un psicótico drogata, o sea, que tenía, pues claro, un irresponsable. Y es verdad, o sea, eso de entender, o sea, tu viaje era entenderlo. Bien, mi viaje era, sí, quiero decir, entenderlo. Entender la gracia, precisamente, es que no pensaba en si era psicótico. En algunos momentos pensaba que era una persona absolutamente sin ningún tipo de defecto, así como de ninguna enfermedad mental ni nada. Quiero decir, yo pensaba en lo que estaba escrito. Y entonces era como porque si me ceñía a que era un enfermo mental, eso no era una buena opción. Entonces era como me ceñía a lo que estaba escrito, ¿no? Y a muchos ensayos, muchas conversaciones. Fue mucho de sala de ensayo y de encontrar verbos, de encontrar cosas que me fueran bien para este personaje. Y luego en la serie tú tienes una relación muy, muy fuerte con Babi, que es uno de los personajes también de la trama asturiana, que está interpretada por un chico, por Roberto Gutiérrez, que es
vamos, un actor natural. Bueno, ¿cómo te llevas tú? ¿Cómo se trabaja con un actor natural? ¿Cómo se trabaja con un actor natural en este tema tan extremo? Sí, sí. Bien, yo al principio precisamente yo tengo que decir, yo tenía como dudas, ¿no? Pensaba, hostia, esto es una producción grande, ¿no? Cuando estábamos trabajando en la productora, ¿no? Que veías todas las localizaciones, ¿no? Las fotografías de Asturias, de los exteriores e interiores, y yo pensaba, hostia, esta persona no viene sin ningún tipo de... y tiene el protagonista y tal, hostia, ¿cómo abordaremos esto, ¿no? Y fue empezar a trabajar con él y tal, y estar tranquilamente, ver que el tipo tiene una capacidad increíble para adaptarse, una intuición brutal. Es decir, yo flipé, y también era muy interesante cómo él también te situaba, ¿no? Porque muchas veces en el set de rodaje... él se ponía tanto, ¿no? en el lugar, una cosa también intuitiva, ¿no? Que es una cuestión intuitiva muchas veces. A veces no pasa y a veces sí. Y por eso ellos fueron muy hábiles y muy finos detectándolo, ¿no? Alberto y Jorge Sánchez Cabezudo, los directores. Y eso, él te situaba, él agarraba la situación, se ponía en el lugar, bajaba a tierra, con la mirada lo veías que estaba en el sitio, que tenía el pensamiento. Hizo mucho trabajo él también de coach con María Cantuel, y increíble, ¿no? Es que, bueno, la idea está de que yo creo que pueden convivir, y de hecho tienen que convivir, ¿no? Quiero decir, este oficio no hay nada escrito en ese sentido, ¿no? Quiero decir, y forma parte del riesgo de probar, y suceden estas cosas. ¿Y cómo se...? Porque yo recuerdo hace Hubo mucho... química también. Hubo química, claro. Conmigo mucho, yo entendí mucho con él. Estaba pensando en Victoria Abril, que yo sí que la escuché hace muchos años, no recuerdo qué película, que trabajaba con, no sé si eran niños o actores naturales, y decía que el profesional es el que tiene que hacer el esfuerzo de mantenerlo en la línea de flotación. En algunos momentos tienes que o situarlo tú, o la cuestión de la concentración y demás. Hay algunos momentos que sí, que tienes que generar ese espacio otra vez, pero en otros, en cambio, ya te digo, él también te puede poner en situación a ti. O sea, que es así de fuerte. Claro, estaba yo, al principio del programa, recomendaba Crematorio, de los Cabezudo, que yo creo que forma parte de las series, pues como por ejemplo Patria o Fariña, ¿no? Que son series que han metido el puño en la tripa de ese drama, de momentos horribles de un país. No sé, la sensación de responsabilidad, porque claro, yo sí que, bueno, me acuerdo de todo lo que pasó en el 11 de marzo del 2004, la paranoia con la que yo me quedé después, que muchísima gente le pasó las familias, imagino, todo. Sí. ¿Qué sensación de responsabilidad tenías antes de hacer la serie, y qué responsabilidad y qué sensación te ha quedado luego? Sí, no, al principio había mucho secretismo también. Cuando hice la prueba había secretismo alrededor del proyecto, no sé muy bien de qué se trataba. ¿Había secretismo? Sí, claro, había secretismo para bueno, lo típico, proteger un poco, ¿no? De qué va la serie, que no se hable mucho y tal. Y entonces cuando ya vi de qué iba y tal y demás, porque claro, tiene solo las separatas, y me eligieron y tal, y yo pensé, hostia, wow, ¿cómo va a ser esto? ¿Qué se va a hacer, ¿no? Aquí, o sea, ¿cómo lo van a abordar? Pero evidentemente cuando ya conocí su mirada, la mirada de los Cabezudo, su compromiso, su vertiente social y su ética, no tuve ninguna duda de estar en el proyecto, ¿no? Al contrario, pensé, qué bien, porque creo que es un proyecto que teniendo claro que es una ficción, a la vez están haciendo un poco como una especie de servicio público, entre comillas, ¿no? De hablar de una herida importante, hablarla con sensibilidad, con respeto por las víctimas. Tenían muchísima comunicación y diálogo con la asociación de víctimas, ¿sabes? Eran de los primeros que sabían del material, del guión, tenían muy toma y daca. Claro, la novela de Javois. Sí, pero del guión también. Sí. Entonces, basada en el guión, que es una entrevista con Gabriel Montoya Vidal, el menor. Babi. Sí, Babi.
Y esta serie que es maravilloso porque muchas veces las series se estrenan al principio del año y no llegan a la temporada de premios. La semana que viene son Los Feroz. Tú eres candidato y que me sorprende porque eres de actor de reparto cuando a mí me da la sensación de que tú eres bastante protagonista, pero bueno, son cosas... ¿Cómo te llevas tú con los premios? Bueno, dan muchísima ilusión que te nominen para un premio, ¿no? Es un reconocimiento evidente de que tu trabajo se ha valorado. Entonces, apetece jugar a la cosa de ir ahí y de disfrutarlo y de jugar a la idea esta del glamour por momentos, que en realidad este trabajo tiene una parte que absolutamente no tiene nada que ver, y jugar con esa idea y celebrarlo. Está bien, celebrar que el proyecto ha ido bien, que está reconocido, y ir a la gala esta en cuestión me apetece. Bueno, la verdad es que las carreras, tú eres como un actor muy canónico, ¿no? O sea, un actor formado en el teatro, muy de teatro. Nosotros, fuera de Cataluña, se te conoce menos. Bueno, hiciste la maravillosa Suro con Vicky Peña, que fue el premio Gaudí a Mejor Actor, pero que yo creo que tenía que haber tenido más reconocimiento. ¿Cuál es tu chispa del arrebato con la interpretación? Tu Paul pequeño. A ver, Paul, ¿qué quieres ser? No, yo de pequeño sí, ya tenía bastante, digamos, una tendencia a observar a la gente, a mirar cómo hablaban, me interesaba esto a nivel... Me encanta, una tendencia, o sea, eras un niño que andabas mirando a la gente. Bueno, quiero decir, no sé, siempre me interesaba. Empezó de una manera muy así intuitiva también, de imitaciones, voces, este rollo con mi grabadora en casa y estas cosas. Sí, y eso se fue sofisticando. Hice teatro desde muy pequeño y se fue sofisticando. Me gustaban mucho las películas, el cine. También vi cine que a lo mejor no correspondía para la edad, y entonces eso también me creó entre unas cosas. ¿Y qué películas veías que no correspondían? Bueno, yo vi, esto lo he dicho alguna vez ya, yo vi Los Intocables de Elliot Ness bastante pequeño. Y eso me marcó bastante. Creo. ¿Sí? Bueno, creo que sí. Sí, porque hay alguna escena violenta bastante bestia. Y bueno, y no sé, me veía muchas películas. Y me gustaba mucho el rollo de la interpretación, pensaba que bueno. Bueno, o sea, que veías las tripas, porque yo sí que me acuerdo de pequeña que a mí me daba miedo todo y mi padre me decía que no pasa nada, que están un montón de señores mirando al que está asesinando. Y yo le miraba como diciendo, este hombre es despiadado, no se ha enterado de nada. Pero claro, entonces tú eres de los que sí que los que mirabas al otro lado. O sea, las tripas de la interpretación. ¿Eso lo viste desde pequeño? Me gustó mucho, y por ejemplo, cuando era adolescente, un día me acuerdo que mis padres tenían Canal Plus, y me acuerdo que vi que cambiando en los canales, vi de repente que estaba una escena Peter Falk y Gina Rowlands. Yo no sabía quiénes eran ellos, sabía que era el de Colombo, y estaban como hablando, salía subtitulado en amarillo, me acuerdo, y era como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es un documental? ¿O es, claro, es una mujer sí, es una mujer, pero no sabía, pero me fascinó la escena. Vi que pasaba algo ahí muy, 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 muy interesante, y que parecía interpretación, pero no. Y me fui al videoclub y alquilé en DVD, creo que en DVD, sí, todas las películas que había de Cassavetes, y me volví absolutamente loco con Cassavetes. Fíjate que Cassavetes, hablando con Sandra Romero, que es la directora de Por donde pasa el silencio, que es candidata a los Goya Mejor Dirección Nobel, y también ha dirigido capítulos de los años nuevos de Sorogoyen, habla de Cassavetes. Ahí veo también Javi Giner con Yo Adicto habla de Cassavetes. Entonces digo, madre mía, el salto en la modernidad, ¿no? Sí, es que hay cosas que no se pueden superar, que decir, no se pueden superar, o están ahí y siempre serán potentes. Quiero decir, no porque las cosas sean más tarde van a ser mejores. Nosotros bebemos de eso, pero la fuerza que tiene es como insuperable. Pasa con Cassavetes, pasa con 1000 referentes del cine y de la interpretación, de la dirección, ¿no? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo son los vasos comunicantes? Porque tú dices, te has hecho actor viendo el cine, pero luego eres muy de tablas. ¿Cuáles son los vasos comunicantes? O sea, bueno,
No, mi fascinación por la interpretación empieza por el cine, pero luego yo cuando veo cierto teatro que en Cataluña tenemos un festival de teatro que se llama el Festival Temporada Alta y el Teatro Lliure también se encarga de traer cosas internacionales y es en esas obras que vienen a veces de Argentina, de Polonia, de Lituania, de países del este, ahí es donde, de Inglaterra, ahí es donde podemos absorber, inspirarnos con interpretaciones y maneras de encarnar el teatro que yo no había visto. Y ahí es donde me interesa muchísimo la manera de poner en escena la palabra, de la visceralidad, el compromiso y lo más artístico que hay en el teatro, ¿no? Me gusta mucho eso. Y tú eres un intérprete sereno, o sea, ¿qué parte? Porque a mí siempre me parece muy fascinante lo que hacéis de la entrada y la salida del personaje, que yo entiendo que psicológicamente eso te debe dar un poco de pedrada. No sé si a ti te afecta. Depende, sí. Depende. Dentro de la técnica de interpretación en las escuelas, ¿eso es importante separarlo? Pasan las dos cosas. Puede ser que un día necesites como estar muy concentrado porque ese día te está costando más y te quieras meter mucho y estés un poco más aislado, digamos. Y otro día que no, que estás como muy juguetón y muy como si eso fuera, no sé, un capítulo de 7 vidas, quiero decir, no sé, o algo así, quiero decir, ¿sabes? Como en el set o en la manera de ensayar, quiero decir, la gracia es estar como abierto y simplemente con la idea de jugar a días más intenso, a días más ligero, sí. ¿Y tú eres un actor muy técnico? Bueno, es que no se puede... quiero decir, si has estudiado, no puedes no ser técnico. Quiero decir, es que está dentro de la formación. Lo que pasa que la técnica cada vez, como cualquier oficio, pues tienes que confiar que la tienes más integrada. Que ya no esté, que ya sabes que ya hay cosas que has aprendido a girarte, a moverte, a ser consciente de, en cine con la cámara, en teatro cómo ocupar el espacio, hacia dónde te giras, cómo proyectas, es cosas que vas asimilando y confiando en que tu cuerpo y la memoria de algo que sí, de la memoria que corporal lo va reteniendo, confiar en eso. O sea, es que claro, habláis de vuestro cuerpo como una auténtica herramienta. Bueno, es lo que tiene que ser. Y es una cosa que me parece fascinante porque los demás no tenemos esa sensación, a pesar de que te ves a alguien y hay un juicio animal directo, pero yo digo... sí, es raro, empieza a ser raro. Quiero decir, hay un momento que te lo planteas, que es raro, ¿qué estoy haciendo con mi cuerpo? ¿Qué estoy haciendo con mis emociones? ¿Qué estoy haciendo? Porque hay veces que también lo dices, y hasta a nivel de compromiso, de ¿por qué me tengo? Que tampoco es tan grave, pero sí que dices, pues ahora me tengo que meter en esto de esta manera con mi cuerpo. Pero también te digo, se va ganando una musculación o un trabajo sobre uno mismo que al final es casi gimnástico. Entonces ya no es tan... No es traumático, simplemente mueves cosas y te has acostumbrado a moverlas y las vas moviendo o vas intentándolo. Y cuando tú que llevas ya muchos años, ¿cuántos años llevas? Yo en el teatro, unos 17 años, 18, sí. ¿Y qué cosas hay en esta profesión tuya que no te esperabas, que te han parecido sorprendentes? No lo sé, a mí lo que me gusta me gusta el compañerismo. Eso sí que es una cosa que siempre me ha fascinado y creo que me encanta ver que hay compañerismo. No sé, en las compañías, por ejemplo, la compañía de teatro, una de las cosas que me fascina y que uno no sabe es que cuando se arman compañías, ¿no? Por las obras, solo por esa obra, que estarás 3 meses, pero cómo se crean vínculos ahí en los 3 meses, que es como, no sé, eso es muy bonito, por ejemplo. Claro, esa relación que es verdad que... Y eso es sorprendente, digamos, porque siempre te vas sorprendiendo de, hostia, mira, otra vez pasa lo mismo, hostia, otra vez otra vez. Y ves cada vez que la gente pone lo mejor, que la gente, ¿no? También es como linda en el sentido de que sabe que va a estar 3 meses, ¿no? Entonces, como vamos a estar 3 meses, vamos a estar y bien. Hay un acto de desapego que a mí me parece fascinante de los actores cuando no sois directores, que es
entregarme a lo que tú digas, ¿no? Eso, por ejemplo, Carmen Maura dice que, o Carmen Machi dice que soy muy obediente. Me gusta dar lo que me piden. Sí, es que no tú tienes otro trabajo que hacer. Quiero decir, o sea, tu trabajo es, te tienes un texto. O sea, si fueras otra cosa, vale, pero aquí tienes un texto que dice que tienes que hacer eso. Luego hay diálogos, luego hay conversaciones y luego hay hostia, para mí no tiene sentido esto. Y hay una conversación. Pero en principio eres actor, entonces no hay mucho más que hacer que lo que está escrito en el papel. O sea, que tú eres un actor de oficio, o sea, y toda la farándula alrededor te da igual. Bueno, que no sé, a mí me gusta el trabajo, pero también disfruto de las otras cosas también. Pero sí, lo que te decía, quiero decir, la gracia es confiar, la gente se pasa tiempo escribiendo las cosas, ¿no? Es como confiar en eso. Pero ya te digo, luego la gracia también es que, como en todos los trabajos y todos los lugares donde hay unas supuestas normas, luego también está bien algunas veces romperlas. Pero de entrada es actor. Y con Trasorras, claro, o sea, tu personaje es tan potente y luego a mí me resultó tan terrible, tan perturbador todo, que luego ni siquiera yo he mirado cómo era Trasorras, no he mirado cómo era. Yo no sé si tú... yo sí. Sí, tú sí. Sí. O sea, tú has hecho dos cosas. ¿Cómo has hecho la composición de imitación? Y luego si tú sabes si él ha visto la serie. Yo no sé si ha visto la serie. Y yo solo vi el juicio, que solo es lo que hay. Hay fotografías y hay vídeos del juicio. Y en el juicio se ven cosas. Se ven cosas que yo ahí pude construir a partir de eso. Pero no por imitación, sino a nivel de lo que pensaba, cómo se las ingenia para defenderse, cómo le gusta que hablen de él, cómo le gusta tener un lugar, cómo le gusta que lo pongan en una situación de poder. Tú y tus chicos, ¿no? Bueno, yo y mis chicos, sí. Quiero decir, sí que ves cosas de, mira, sí que también, no sé, lo pequeño que se puede sentir. Esas cosas las observé ahí. En el juicio se ven. A mí me parece que están ahí. Y luego, a partir de lo que estaba escrito, y ya te digo que estaba escrito mucho el comportamiento, ¿no? De cómo, si decía una locura y luego como decía que, no sé, luego y cómo metía el coche a toda máquina y decía eso es comportamiento y eso es como, wow, eso ya está diciendo quién es esta persona, ¿no? Que dice esta locura, pone el coche a 300, lo para de golpe y se pone inquisitivo con el supuesto amigo y tal. Es decir, ¿no? Es como una mezcla de observación y de propio texto. Bueno, pues Paul, muchísimas gracias por haber venido a la Script, porque me he hecho un poco la idea, ¿no?, de quién estaba detrás de este personaje tan brutal, tan maravilloso de la serie Nos vemos en otra vida. Y bueno, pues nada, nos vemos en Lo Feroz vale, la semana que viene. Pues nos vemos y gracias, un placer, está muy a gusto. Pues muchas gracias, y si no habéis visto la serie la tenéis que ver en Disney Plus porque es maravillosa. Muchísimas gracias. Gracias. Y volvemos la semana que viene en la Script. Gracias, chao.